Muy buenas tardes para todos. Esta presentación hace referencia al compromiso como valor y como virtud y como principio en nuestro Código de Integridad, el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación, en diálogo con lo que podría ser la incorporación de la inteligencia artificial en el grupo de relatoría. Llámese una exposición alusiva a un impulso o a un empujón de la IA en el grupo. Muy bien, la presentación de este tema se divide en 5 partes. Primero vamos a explicar en qué consiste el principio, el valor del compromiso. Esto en diálogo con el entusiasmo que ha tenido el tema del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. El segundo punto será un acercamiento al concepto y a la aplicación de la inteligencia artificial. En el tercer lugar, lo que significa la inteligencia artificial como una herramienta desde aspectos estrictamente jurídicos, especialmente en lo que atañe con la sentencia T323 de 2023. Un cuarto punto que tiene que ver con preguntas y respuestas y finalmente vamos a compartir entre el grupo. Primero, ¿qué es el compromiso? El compromiso que además tiene 2 características importantes, y es que debe ser claro, que debe ser concreto, que debe ser programado y exigible, y que tiene que ver con el tema de evaluar el nivel de desempeño en los compromisos que se adquieren y que van a ser evaluables con el jefe inmediato. Este compromiso se refiere precisamente a que se cumplan con las expectativas y las metas que se establecieron en dicha concertación de compromisos. Estas 2 ideas o estas 2 características del compromiso entran en diálogo con sus definiciones. Una tiene que ver con que el compromiso es una promesa o una obligación que una persona asume hacia otra, pero también puede ser un compromiso hacia el grupo o hacia una causa en concreta. Otra definición es que el compromiso es un convenio o un acuerdo pactado entre partes. También puede ser concebida como una declaración de principios y valores en donde el compromiso adquiere un componente axiológico. Y otra definición es que el compromiso es la dedicación y responsabilidad para cumplir con el deber, con las funciones del cargo, con las obligaciones generales a todo servidor público y con el rol específico al cual está siendo sometido sujeto a través de lo que ha sido su cargo. Una última definición es que es la dedicación y responsabilidad para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, sobre todo en el contexto de lo que es la Procuraduría General de la Nación. Muy bien, entonces el primer punto relacionado con el tema del compromiso. El compromiso debe de partir de una frase que se le acuña aquí a un compañero que se llama Paulino, y es servir y no competir. El compromiso como virtud y como valor de un grupo, de una dependencia, en diálogo con la inteligencia artificial y todos sus adelantos tecnológicos, un, no debe ser una idea de unos pocos, sino que debe ser un compartir de cómo podría llegar esto a implementarse. Entonces, el compromiso con la innovación y con la generosidad en el grupo pega muy bien con este lema de servir y no competir. Entonces, aquí en esta exposición, dentro del grupo que está liderando esta propuesta, trae como ejemplo de compromiso el tema de traer el asunto de que hay que estar a la vanguardia. El compromiso también tiene implícito estar a la vanguardia con los adelantos tecnológicos. Y por supuesto que la idea de inteligencia artificial como herramienta que puede optimizar las actividades de los procedimientos a cargo de una dependencia es de beneficio para todos los miembros de una dependencia o de un grupo. Ya se tiene claro que los candidatos a procuradores generales están incorporando en sus discursos, en sus ponencias, la idea de la inteligencia artificial como una herramienta a la cual hay que implementar, hay que promocionar y hay que financiar. En primer lugar, pues este tema de la inteligencia artificial se tiene claro que emula la mente humana, tiene capacidad de convertirse en una muy gran herramienta para todas las tareas diarias. Es un campo de la informática, como campo de la informática, entonces se enfoca en crear sistemas de tareas al ser humano, como por ejemplo la herramienta de Microsoft 365, que en el 2023, en noviembre del 2023, fue presentada como una herramienta de inteligencia artificial que logra tener una respuesta, proyectar tareas, mejorar la redacción y apoyar la investigación. Una herramienta que está incorporada
en la licencia de Microsoft que está disponible para todos los funcionarios de la entidad. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, una primera aproximación nos diría que ¿qué son las inteligencias artificiales? Es decir, hay una diversidad, una tipología de la cual podríamos valernos para poder identificar y diferenciar todos estos tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, la IA de la caja negra. La IA de la caja negra tiene como característica que sus operaciones internas han sido diseñadas para que sean difíciles o imposibles de entender por los humanos. Los algoritmos y los modelos que utiliza son campos o redes neuronales profundas, muy complejas, muy complejas. Entonces hay cierta opacidad en el proceso de decisión de esta herramienta de inteligencia artificial, aunque su resultado sea muy preciso. Muy bien, hay otra IA que es la IA generativa. Esta crea contenido nuevo a partir de datos de entrenamiento, genera textos, imágenes, genera audios, genera diferentes productos, en lugar de simplemente analizar los datos o tomar decisiones basadas en patrones existentes. Es decir, eso es una inteligencia artificial que genera productos. Otra inteligencia artificial es la de grandes modelos del lenguaje. Esta es el Big Data. Esta inteligencia artificial está entrenada en grandes cantidades de datos textuales capaces de comprender, generar y manipular lenguaje natural, pero a gran escala. Puede utilizar millones o billones de parámetros para procesar al lenguaje natural y puede realizar tareas como traducción de textos, redacción, análisis, incluso dentro de esos análisis de sentimientos. Otra inteligencia artificial es la IA explicable. Esta IA proporciona explicaciones claras y accesibles sobre cómo la IA llega a sus conclusiones. Entonces está blindada de transparencia, claridad, en lugar incluso o como diferencial especial de la IA como caja negra. Ofrece razonamientos entonces que justifican las decisiones que la IA ha tomado. Muy bien, y la última sería la IA de razonamiento. La IA de razonamiento simula procesos de razonamiento humano, incluyendo inferencia lógica. Entonces, la resolución de problemas y de planificación está basada en análisis de información, simula la lógica humana para la toma de decisiones. Muy bien. Entonces, ¿cómo se intersecta este tema o estas tipologías de IA con el compromiso? Pues es un compromiso con la excelencia, busca optimizar los procesos internos, aprende de nuevas técnicas, utiliza nuevas herramientas y se esfuerza por ofrecer soluciones innovadoras a los problemas de las tareas diarias. ¿Qué otra forma se enlaza el compromiso con la inteligencia artificial? El compromiso con la entidad, que es distinto al compromiso con la excelencia, nos implica una reflexión constante sobre el uso del tiempo. Y si una inteligencia artificial maximiza el uso del tiempo y tenemos herramientas como Microsoft 6.5 desde su plataforma Copilot, ese recurso público debe ser usado y debe ser incorporado en nuestras actividades diarias. ¿Cómo acercar estas inteligencias artificiales a las actividades diarias? De pronto podríamos tener una aproximación en dos sentidos. Uno, haciendo la tarea de identificar las necesidades y las oportunidades que podríamos llegar a tener. Entonces, hay que hacer un mapeo de los procesos, los procedimientos de calidad de la dependencia. Esto exige evaluar cada una de las actividades que están incorporadas en esos procedimientos y revisar en qué actividad concreta podría llegar a beneficiarse de una automatización y optimización de esa tarea. Y en ese sentido, de si requiere o no análisis de datos. Después de esta evaluación de las actividades de cada uno de los procedimientos, podría revisarse la detección de patrones repetitivos, es decir, poder identificar en dónde hay tareas repetitivas que podrían ser automatizadas mediante inteligencia artificial, como por ejemplo podría ser correos electrónicos, programación de citas, gestión de inventario. Un segundo acercamiento de las IAs a las actividades puede ser desde las capacitaciones y el cambio de mentalidad. Una adecuada formación y una cultura abierta al cambio permite que la implementación de la IA pueda llegar a tener menos resistencia. La capacitación a los usuarios, el fomento de la mentalidad de innovación, asegura que estas herramientas de inteligencia artificial sean recibidas de la mejor manera y puedan integrarse con éxito a las actividades diarias. Ejemplos de cómo la aplicación de la inteligencia artificial está transformando diversas áreas, pues se encuentran en diferentes
escenarios científicos, por ejemplo, en la salud, en la educación, en las finanzas, en el marketing y las ventas, en recursos humanos, en manufactura y logística, en creatividad y medios, en seguridad. Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial está en mora de que pueda encontrar hallazgos, resultados, buenos laboratorios relacionados con tareas jurídicas y tareas que tengan que ver con el derecho y con la justicia. La aplicación de la IA entonces también espera que esta área, esta parte de las ciencias tenga algún tipo de desarrollo al igual como lo ha encontrado en otros campos. Un muy buen punto de partida es la sentencia T323 del 2023 que establece dos aspectos importantes para quienes quieran iniciar en la aplicación de la inteligencia artificial en tareas relacionadas con el derecho. El primero es un criterio que establece la Corte en el cual, para el cual se tiene que tener en cuenta si se quiere introducir la inteligencia artificial o se quiere aplicar esta herramienta en las actividades jurídicas. El criterio es el criterio de no sustitución de la racionalidad humana. Es decir, que cualquier intento, introducción o diálogo con esta plataforma debe de tener claro de que la racionalidad humana es insustituible. ¿Esto qué implica? Que en cada una de las propuestas que surjan se tenga que preguntar si es válida o no es válida la introducción de la inteligencia artificial en la actividad. ¿Y cómo sabemos si es válida o no es válida? Es válida si la pregunta de que si hubo un reemplazo de la función por parte de la IA se responde de manera negativa. Si uno se pregunta, ¿hay un reemplazo de la función humana por parte de la inteligencia artificial? Y si esa respuesta se responde de manera negativa, entonces estamos ante la validez de la actividad. ¿Por qué? Porque responde al criterio de no sustitución de la racionalidad humana. Esto implica entonces un correcto uso de la inteligencia artificial para salvaguardar la racionalidad humana como parte natural de la función pública. Por supuesto, se entiende entonces que no está prohibido el uso de la inteligencia artificial y que incluso el operador podrá encontrar como necesario y pertinente hacer uso de la IA para ciertas actividades con el ánimo de optimizar y analizar las tareas repetitivas, pero mientras que no haya una reglamentación, una guía oficial o una normativa clara para prevenir afectaciones a derechos fundamentales o incluso la función pública, este intento de incorporar la inteligencia artificial a cada una de las actividades debe de responder al criterio de no sustitución de la racionalidad humana. Entonces, y este es el segundo punto de la sentencia, dice, ¿y cómo nosotros podríamos garantizar de que no se sustituyó la racionalidad humana? Hay tres cargas que se pueden evaluar, que podrían garantizar de que la racionalidad humana no ha sido sustituida. El primero, el de transparencia, el segundo, de responsabilidad y el tercero, el de privacidad. El de transparencia implica que se exponga claramente por parte del operador cómo usó la inteligencia artificial, cuál fue el alcance que le dio y cuál fue la ubicación que tiene en las actividades que desarrolló en diálogo con la inteligencia artificial. La transparencia implica que se debe de comunicar, exponer con claridad cómo se usó. La segunda carga sería la carga de responsabilidad, y es que el funcionario tiene que dar cuenta de que ha estado capacitado para dar cuenta del origen, de la idoneidad y de la necesidad del uso de la IA. Es decir, no puede, si se quiere presentar a la IA como una herramienta para una actividad concreta dentro de un procedimiento, la responsabilidad del funcionario se mitiga siempre y cuando él demuestre que ha estado capacitado para el uso de tal herramienta. Una tercera carga es el de la privacidad, y esto supone que una persona o un servidor público que está utilizando la inteligencia artificial dentro de sus actividades, capacitado, va a proteger los datos sensibles que no deben ser incorporados en la plataforma IA. Finalmente, como propuesta en esta exposición se presenta la idea del uso de la herramienta de la inteligencia artificial en los procesos de calidad del grupo de relatoría.
Entonces, partiendo del criterio que impone la Corte Constitucional de que la IA no puede sustituir la racionalidad humana, y en este caso la racionalidad humana del relator, y que es admisible emplear la IA o que no está prohibido emplear la IA en algunas de las actividades del procedimiento, debe tenerse claro cuál podría ser el alcance de la inteligencia artificial. El alcance, dice la Corte, debe ser de apoyo. ¿Apoyo a qué? Apoyo a la función en actividades que no suponen una labor de creación de contenido, apoyo en la interpretación de hechos o textos concretos jurídicos, apoyo en la corrección y síntesis de textos. Ese sería el alcance que tendría la inteligencia artificial en alguna de las actividades repetitivas que desarrolla dentro de los procedimientos a cargo. Entonces, adicional a eso, el relator tiene como carga determinar con precisión y coherencia que el razonamiento está a su cargo y que hasta dónde la IA entra a incorporarse en cada una de las actividades, esto para que haya una correcta aplicación de la inteligencia artificial. Ahora, un último elemento, y es que el uso de la inteligencia artificial también supone un riesgo, y es el riesgo de las alucinaciones o el fenómeno relacionado con disponer de información inexacta o falsa. Eso lo debe tener en cuenta el relator, debe de suponer que esto puede ocurrir y estar alerta. Finalmente, como preguntas y respuestas, vamos a presentarle a Copilot de manera audible unas preguntas por cada uno de los que son miembros del grupo de relatoría para saber qué, para dar a conocer y entregar un resultado de lo que podría ser una interacción con esta inteligencia artificial. Por ejemplo, cómo hacer amigable el uso de la IA o en qué aspectos de nuestra vida puede estar presente la IA, cómo afecta la IA en el aprendizaje de los niños y otras preguntas adicionales. Muchas gracias a todos.